¡Wow! Muy bien, muy bien. Bueno, pero me parece que es muy sencilla. Quisiera hacerle otro cuestionamiento. Vamos a ver, vamos a ver. Ok, ok, esta sí. Como escuché que a usted le gustaba pasear por el mundo y ir a competencias y estudiar en todas las universidades buenas del universo, pues vamos a hacerle esta pregunta. ¿Cuántas personas tiene el país de China? 1412. 1412 o 1400 millones. Exactamente. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Mucho conocimiento, pero otra preguntita, otra preguntita. ¿Y cuántas personas había ayer? 1411 millones. Muy bien, wow. Estoy sorprendido de este conocimiento que debe conocer todo el universo, todas las personas y en la sociedad en general. Pero ya para concluir, vamos a hacer la última preguntita, que ya es simple, solamente quiero verificar su nivel de conocimiento. Vamos a ver aquí. En esta, aquí está. Cambia la página, por favor. Ok, ok. Eh, ¿Cuántos galones de agua contiene el mar Caribe? No vaya tan rápido, no vaya tan rápido. Esos galones de agua del mar Caribe, yo quiero que usted me lo responda en goticas. ¿Cuántas goticas tiene? 1200 quintillones de gotas. ¡Wow! ¡Wow! No, 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 no puedo creer. No puedo creer. Mucha preparación, mucha educación, mucho esfuerzo, pero hay algo. Aquí veo que este conocimiento está muy completo, pero a la vez está vacío, muy vacío. Yo pensé que la vida era eso, ser mejor en las escuelas, en las redes. Pensé que si acumulaba más información, iba a sentirme completo. Pero nadie me dijo que el conocimiento sin Dios pesa en el alma, porque mientras más sabía del mundo, menos entendía mi propio corazón. Y ahí fue cuando lo sentí. No fue un ruido, fue un silencio. Ese tipo de silencio que te confronta, ese silencio donde Dios no grita, tampoco se va. Y me habló, no con palabras, sino con la verdad. Todo, todo lo que has construido, si no me tienes a mí en el centro, está incompleto. Absolutamente todo lo que tienes, reconocimientos, metas, todo, tienes que tenerme a mí en el centro y estarás completo. Yo corría, pero no sabía a dónde. Yo brillaba, pero estaba apagada por dentro. Yo sabía de todo, menos de lo esencial, porque nadie me enseñó que la verdadera educación no empieza en una escuela, empieza en el corazón cuando conoces a Cristo. Hoy entiendo algo. El problema no era lo que yo sabía, sino lo que yo ignoraba. A Dios, porque el conocimiento humano puede impresionar, pero la sabiduría de Dios transforma. Página 23.
el que coopera con el propósito divino para impartir a los jóvenes un conocimiento de Dios y modelar el carácter en armonía con el suyo, participa de una obra noble y elevada. Al despertar el deseo de alcanzar el ideal de Dios, presenta una educación tan excelsa como el cielo y el universo. Una educación que no se puede completar en esta vida, sino que continuará en la próxima, en la venidera. Una educación que asegura al buen estudiante su pasaporte en la escuela preparatoria de la tierra superior, que es la celestial. La Biblia no es un libro más, no es una historia, es vida. Y Cristo no es una idea, es el centro de todo lo que soy o de todo lo que puedo llegar a ser. Y ahora lo entiendo todo. Lo entendí todo. Yo no vine a este mundo simplemente para aprender cosas. Yo vine a este mundo para conocer a Cristo. Porque una vez Él es el centro de nosotros, no importa cuánto sepamos, importa quién nos sostiene. Amén. Hoy entendí que todo lo que era para mí importante no tiene ningún tipo de valor si es vacío. ¿Y saben la forma en la que todo esto puede ser realmente importante? Cuando tenemos a Cristo en nuestra vida. La verdadera educación no consiste únicamente en adquirir conocimientos, sino en permitir que el amor de Dios transforme nuestro carácter, nos libre del egoísmo y nos prepare para servir a Dios y al prójimo, siguiendo siempre el ejemplo perfecto de su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gracias, amados. Hermanos, 2, 3. Hermanos, ¿cuántos creen que no hay otro Dios como el Dios que nosotros tenemos? Que nuestro Dios es capaz de hacer maravillas, que nuestro Dios es el único que tiene el poder de sacar a los escombros a un bebé, a un animal, a una persona que necesite de Él. Así que siempre mantengámonos en oración para que nuestro poderoso Dios sea capaz de resolver cada uno de nuestros problemas. No hay otro Dios. Muchos hombres por ahí pasaron, diciendo ser el propio Dios. A muchos se engañaron, diciendo tener poder. Si Dios verdadero amó a este mundo, probándolo en la dura cruz, al enviar a su amado Hijo, tanto amor que nos salvó. No hay otro Dios grande como Dios.
y no habrá nombre igual. Su nombre es capaz de cambiarte la vida. Otro nombre jamás lo hará. No hay nombre igual que al de mi Señor. ¿Cuántos dicen amén? Su nombre es más que todo. Su nombre trae salvación. El mal no resiste al nombre de Dios. Padre te ama, es el Dios que te ama, en el cielo triunfante, en gloria aparecerá. Y todos los que creen en su nombre, la tierra heredará. No hay otro Dios grande como Jehová. Y no habrá nombre igual. Su nombre es capaz de cambiarte la vida. Otro nombre jamás lo hará. No hay nombre igual que al de mi Señor. Rey de todo, poderoso y Rey de paz, grandioso, glorioso, siempre reinará. No hay otro Dios grande como Jehová. Y no habrá nombre igual, solo un nombre es capaz de cambiarte la vida. Otro nombre jamás lo hará. No hay nombre igual. No hay nombre igual. Padre mi Señor, mi Señor. Amén, gloria a Dios. Para Dios mi corazón, para recibir
Comprometido con la educación. Sus primeras caminatas con Adán y Eva eran caminatas educacionales. Dios les enseñó quién era Él y quiénes eran ellos, de dónde provenían y con qué propósito fueron creados. Era importante que ellos supieran que habían sido formados por las mismas manos de Dios y que al ser educados por Dios mismo reflejarían más perfectamente la imagen de su Hacedor. Pero el pecado deterioró la imagen del Dios del hombre. Y solo la verdadera educación colocará al hombre en contacto con aquel que puede restaurarlo. Porque educar es vivir. Y eso es educación adventista. Génesis 2 nos cuenta de la perfección con que Dios hizo al ser humano. Y Génesis 3 nos dice cómo el pecado quebrantó y echó a perder el plan original de Dios. El resto de la Biblia es la historia de Dios buscando al hombre donde se encuentra para tomarlo de la mano y elevarlo a la perfección. La verdadera educación es integral y abarca los aspectos físico, mental, social y espiritual, a la vez que procura elevar a las personas del pecado a la gracia de Dios, a fin de que el hombre pueda ser restaurado a la completa imagen de Dios. La educación adventista es un viaje a la excelencia, en donde transformamos el mundo una vida a la vez. Muy bien, bueno, esta parte de acá vamos a hablar un poquito acerca de la importancia de la educación adventista y cuál es su misión. Yo no soy una participante, pero me han pedido que cuente un poco de mi testimonio. Quizás no todos lo saben, pero yo estudié en un colegio adventista y también en una universidad adventista. Mi experiencia en el colegio es muy similar a como es acá, realmente. Había muchas opciones, digámoslo así. Sin embargo, me gustó mucho la experiencia en el colegio, pero sobre todo me gustaría compartir cómo fue estudiar en una universidad adventista. Yo terminé el colegio, tuve muy buen promedio y como consecuencia de eso me dieron una beca para poder estudiar en una universidad adventista. Y yo escogí, realmente tenía el deseo de estudiar negocios internacionales y hablando, bueno, entre una y otras personas, entre esto, la comunidad que tenemos, logré obtener una beca para estudiar en Perú, en la Universidad Peruana Unión. Pasa la diapositiva. Esta universidad ofrece no solamente administración, sino también ofrece carreras en el área de la salud, medicina, enfermería, de ingeniería ofrece de alimentos, de seguridad, de sistemas, de construcción civil,
en el área administrativa varias carreras, realmente es una universidad muy grande. Y este es el campus donde yo estudié. Esta es la parte de aquí adelante, es como una vista un poquito más general del campus. Ahí están las facultades empresariales, arriba estaban los internados y para acá estaba el área de ingeniería. La universidad seguía para allá, era muy grande, caminaba mucho. Y estaba allí el auditorio o la iglesia, que era donde nos reuníamos todos los sábados, los viernes, los miércoles también. Y por acá arriba, entonces está la cancha. Pasa a la siguiente diapositiva. Y este era, bueno, este es el nombre de la universidad, la UPU. Esa fue mi facultad, la Facultad de Ciencias Empresariales, y la iglesia, que es la que está en la parte de arriba, a la izquierda. Realmente, yo voy a contar un poco de mi experiencia, ¿no? Pero quiero, ya que estamos en el punto de la iglesia, agregar de que la experiencia de estudiar en una universidad adventista, yo no la puedo describir con palabras, hay que vivirla. O sea, es una experiencia totalmente distinta. Por ejemplo, yo veo que mi hermano estudiando en ITEC, volviéndose loco con las materias, con una exigencia muy alta, porque obviamente ITEC es muy exigente, pero sobre todo con un gran descuido de él como persona y físicamente. En la UPU no fue así. Yo obviamente tenía mucha exigencia de mis profesores, pero también tanto los profesores como la institución se preocupaban porque uno tuviera un crecimiento integral. Aparte de mis materias académicas, también tenía talleres para la vida, donde aprendí a cortar cabello, aprendí a ser repostera, aprendí a coser, teníamos clases de educación física y en todo el campus se inspiraba este estilo de vida saludable. Cuando teníamos que quedarnos a dormir en casa de alguien o estudiando hasta tarde, no nos dormíamos con una taza de café al lado, como hacen la mayoría de los estudiantes universitarios hoy en día, sino con un bote de agua. Y era increíble, pero a punta de agua y agua y agua, solamente con eso era suficiente para que uno pudiera quedarse hasta tarde o levantarse temprano para estudiar. Cuando uno estaba muy estresado porque estaba sobrecargado de trabajos de la universidad, de cosas por estudiar, etc., no era que uno, no sé, o sea, hay que informarse de cómo relajarse. Lo que se tendía a hacer era que uno se levantaba a las 4 de la mañana o 4:30, tomábamos agua, salíamos a trotar y volvíamos con la mente totalmente fresca para poder seguir estudiando. Y no era algo que yo era la única que lo hacía, de hecho yo lo vi con ella y dije, pero ¿qué está loca? Y luego de eso tuve compañeras que se animaron a hacerlo, que me dijeron para hacerlo y me animé yo misma a hacerlo y yo vi la diferencia, o sea, es una cosa increíble, o sea, yo me podía levantar a las 3 para estudiar, a las 4, 4:30 estaba ya saturada, salía a trotar y veía a 100, 200, 300 estudiantes trotando al mismo tiempo que yo, media hora, volvía, seguía estudiando, presentaba mis exámenes y bueno, ya cuando podía dormir, ¿no? Porque como quiera uno siempre tiene cierta exigencia, ¿no? Pero este estilo de vida, en el que cuidaban de mi salud, en el que me enseñaban también a cuidar de mi cuerpo, de mi mente, de tener una relación con el Señor, eso es algo que no se experimenta en otra universidad. Esas semanas de oración, ellos hacían carpas enfrente de la iglesia para que uno entrara allí a orar antes de entrar al culto. Y los cultos en la mañana y en la noche eran obligados en el internado. Eso sí era medio fastidioso, honestamente. Pero realmente como yo vi la mano del Señor obrando en mis compañeros, muchos amigos que no eran adventistas, o que siendo adventistas tenían sus propias luchas, era increíble en mi propia vida. O sea, yo me fui para la universidad y quizás algunos no lo sepan, pero, o sea, fueron situaciones económicas muy difíciles. Porque yo me fui a una situación en la que Venezuela estaba bien y de repente se puso mal. Entonces no teníamos los recursos para costear mis estudios allá. Entonces yo trabajé mucho, colporté, hice tanto como pude para poder estudiar. Entonces, el Señor me ayudó mucho en eso y tuve muchos encuentros con el Señor en la universidad. Algo que muy probablemente no hubiera pasado en otro tipo de universidad. Entonces, yo comparto el eslogan de la UPU que dice educando para esta vida y para la eternidad. Amén. Pasemos rapidito ya para no perder mucho tiempo. Algo que también
me gusta mucho de las instituciones adventistas es que te impulsan a ayudar a la comunidad. Estas fueron obras sociales que hicimos con mis compañeros del salón, de mi curso. También nos instaron a participar en el servicio voluntario adventista, nos capacitaron hasta nivel avanzado, fuimos a congresos del servicio voluntario adventista. Pasamos. Tuvimos mucho contacto internacional, eso es lo que me gustó mucho. Tuvimos mucho, en estas fotos son todos extranjeros, una actividad que hacían en la universidad para darnos como la bienvenida. Ahí hay ecuatorianos, colombianos, venezolanos, brasileños, argentinos, de todas partes. Y eso era lo que también enriquecía mucho la educación de la universidad porque era como que compartíamos diferentes culturas. También tuvimos uno tiene la oportunidad de participar tanto en programas de radio como en televisión. En este caso fue un programa de televisión llamado Controversia y ese era el equipo con el que estábamos participando en ese momento. Una convivencia muy unida, que es otra cosa que es muy, diría yo, particular. O sea, ni siquiera en el colegio adventista lo sentí. O sea, los muchachos, la comunidad, el tener compañeros adventistas que entre todos están para apoyarse, para ayudarse, para salir adelante. Yo misma no ayudaba tanto a mis compañeros en el colegio, pero en la universidad yo me encontré dándole clases a esos muchachos para que ellos pasaran la materia, algo que antes probablemente no hubiera hecho. Entonces, yo siento que como persona crecí mucho también en la universidad gracias a esa convivencia que hubo. Y bueno, finalmente, esta fue mi graduación, gracias al Señor con excelencia académica, fui la primera de mi promoción, ese es el rector, y bueno, la experiencia pues fue maravillosa, realmente yo la recomiendo, y diría yo que fue una de las experiencias más bonitas que he tenido, y le doy muchas gracias al Señor por todas las experiencias que me permitió vivir mientras que estudiaba en la Universidad Adventista. Gracias. Y ahora vamos a invitar a la familia Morales, que están por allí, para que sigan entonces con el programa de evaluación. Vivimos en una generación con más información que nunca, pero también con más distracciones, ansiedad y presión social. En medio de esta realidad, hace más de 100 años, Elena G. White escribió un libro que sigue respondiendo a preguntas actuales. Consejos para padres, maestros y alumnos fue publicado originalmente en 1903. Aunque fue escrito hace más de un siglo, aborda temas que hoy siguen siendo tendencia: educación integral, formación del carácter, uso correcto del tiempo, influencia del hogar, relación entre maestros y estudiantes y preparación para servir a Dios y a la sociedad. Más que un libro de educación, una guía para la vida. La sección que estudiaremos hoy se llama Principios Generales. Aquí Elena White presenta un concepto revolucionario. La verdadera educación no consiste solamente en llenar la mente de información. Su propósito es desarrollar el carácter y restaurar la imagen de Dios en el ser humano. Pero para lograrlo, Dios diseñó un equipo de trabajo. Los padres forman, los maestros orientan, los alumnos deciden. Cuando los tres trabajan juntos, la educación cumple su propósito. Hoy descubriremos cómo estos principios siguen siendo relevantes para nuestra generación. Como bien escucharon, nos toca la sección número 3 del libro que estamos leyendo, Principios Generales, como ustedes pueden ver. Padres, los arquitectos del carácter. Si viéramos la foto de un bebé, por ejemplo, nos preguntaríamos, ¿qué enseña el bebé? La escuela, el internet, los padres, la casa. Elena de White responde, los padres son los que enseñan. Principios básicos que ella estableció que para todos hoy día pudieran ser comunes, como esos que están ahí: el hogar es la primera escuela, los padres son los primeros maestros, el ejemplo vale más que los discursos, y que el carácter se forma desde temprano. Pero 100 años atrás, le
recuerden que este libro se escribió hace muchos años, hay unos principios que están muy vigentes hoy día para nosotros también, establecidos por ella. El primero es la individualidad del niño. Es decir, el niño debe ser educado como un ente inteligente, que tiene su individualidad y que no debe depender de otros, sino que debe actuar por razón y principios. Lo segundo es enseñarle el dominio propio. Me voy a detener en ese dominio propio porque voy a leerles una cita del libro que no quiero que se escape nada. Las madres los aman con amor idólatra y satisfacen su apetito cuando saben que ello ha de perjudicar su salud y causarles enfermedad y desgracia. Esta bondad cruel se manifiesta en extenso grado en la generación actual. Se satisfacen los deseos de los niños a costa de la salud y de la disposición feliz, porque por el momento es más fácil para la madre satisfacerlos que privarlos de aquello por lo cual claman. Las madres que están haciendo esto cosecharán con amargura el fruto de la semilla que han sembrado. Otro principio es cuidar de la educación física, de la salud física, no solo la mental. Es decir, recuerden que el niño no es solo educar, y hoy día viven apiñados en colegios, en guarderías, en iglesias. También debe enseñarse la parte física. Y si están solo recibiendo información, el cerebro se carga de sangre, pero solamente se queda en el cerebro, no hay una preparación física. Y el otro principio es que la educación no puede ser monótona. No es solo información en el ballet, en aquello, en lo otro, y demás, pero no hay una recreación sana, o sea, no puede ser monótono. Y prepararlo para enfrentar dificultades y peligros. Ese es algo muy interesante. Dificultades y peligros hoy día. Las famosas madres helicóptero y los abuelos ahora también helicóptero, rodeando, eso no lo digo Elena White, lo del helicóptero, eso lo digo yo. Merodeando los hijos, los niños, los adolescentes y a los adultos también. Ese muchacho no puede ir solo a ningún lado. Es más, hay madres que le ponen en tiempo real, que pongan el celular, si van a andar solos, tienen que tener en tiempo real, seguir a ese niño. Entonces, eso no ayuda en nada, porque viven constantemente, el niño no tiene personalidad propia. Y eso se va a reflejar en ¿qué? En que el niño no va a tener una resiliencia cuando viene la adversidad, cuando viene la dificultad, él no tiene cómo decidir, y hoy en día estamos pagando esa consecuencia. Y lo otro es enseñarles más de su creador que de su creación, eso se explica por sí solo. Estudiar más del Cristo que del mundo para enseñarles, por ejemplo, Biblia. Y si un padre pasa 4 horas en el celular o el tiempo en el celular, está enseñando algo. Si un padre ora, está enseñando algo. Si un padre respeta a los demás, está enseñando algo. La pregunta no es si estoy educando, sino qué estoy educando y con qué estoy alimentando a mí. Los maestros, más que transmisores de información. Ahora existen mucho las inteligencias artificiales, los buscadores, y si le hacemos una pregunta, en segundos nos van a dar, no una respuesta, muchísimas respuestas. Tenemos tutoriales en TikTok, en YouTube, en todas partes, o sea, cualquier cosa que quieras aprender, lo buscas ahí y lo vas a encontrar. Dice Elena de White que los maestros no solamente dan conocimiento. ¿Cuál es la diferencia con estas otras cosas? Que los maestros forman vidas. Entre los principios generales que ella estableció para los maestros, dice que el maestro debe tener dominio propio. O sea, tiene que controlarse a sí mismo primero para poder controlar a los demás. Y esto se lleva tomando en cuenta que sus hábitos y sus principios tienen que estar por encima de cualquier conocimiento intelectual. Debe tener verdadera vocación. Ahora tenemos muchísimos maestros que lo que trabajan es por dinero. ¿Y por qué tiene que tener real vocación? Porque para poder dirigir la mente de un niño, tienen que amarlo. Para dirigir a los alumnos ya adultos, tienen que amarlos para poderlos llevar por el camino
fomentar el cuidado físico tanto como el aprendizaje intelectual. Si los maestros no enseñan cómo funcionan todas las partes de nuestro cuerpo, la parte intelectual se puede ver afectada porque no sabemos cómo cuidar las otras y eso va a tener repercusiones también. El estudio de la palabra de Dios debe primar. Ese es uno de los puntos más importantes. Si hay negligencia de los maestros en esta parte, la vida de nuestros hijos va a tener problemas porque van a dejar de tener el temor de Jehová. Y en sus vidas, en su parte espiritual, eso puede ser una catástrofe. Debe tratar a cada alumno debe cuidar de la dignidad del estudiante. Tenemos maestros que son muy severos, que son muy mandones, que creen que ellos son los que tienen que tener toda la batuta en la mano. Y se olvidan de que están enseñando eso precisamente. Y si un alumno le devuelve de la misma manera, no se puede quejar, ¿verdad que no? También tenemos que debe tratar a cada alumno según su edad y carácter. Señores, eso tiene que ver con los tipos de inteligencia. O sea, ella no lo nombró así, ni nombró la inteligencia emocional. Pero sí digo que cada maestro tiene que estudiar a cada alumno porque ellos aprenden de diferentes formas y tiene que ver cuál es la capacidad que tienen cada uno de esos alumnos para poderlos guiar y sacar lo mejor de cada uno de ellos. También la hermana de White dio ciertos consejos ya sobre los colegios en general y uno de los puntos más importantes es de que no se dejara bajar las normas para que hubieran más alumnos. Incluso ella dijo que si había que mundanalizar los métodos, era mejor que las instituciones nuestras las vendiéramos al mundo, que no llegáramos a ese punto. Pero finalmente, lo más importante, que no olvidáramos cuál era el objetivo de nuestros colegios, que es no solamente enseñar ciencia, sino la palabra de Dios. Quiero finalizar leyendo el siguiente párrafo que está en la página 65. Cuando cada maestro se olvide de sí mismo y sienta profundo interés por el éxito y la prosperidad de sus alumnos, comprendiendo que son propiedad de Dios y que Él deberá dar cuenta de su influencia sobre sus mentes y caracteres, entonces tendremos una escuela en la cual los ángeles se deleitarán en estar. Jesús mirará con aprobación la obra de los maestros y enviará su gracia al corazón de los estudiantes. Google puede dar mucha información, pero la mejor lección no es la que se escribe en una pizarra, es la que queda grabada en el corazón del alumno. El tercer y último punto son los alumnos, o sea, los protagonistas de la educación. ¿Por qué usted estudia? Normalmente por sacar nota, para conseguir trabajo, dinero, eso es lo común. Pero Elena de White lo eleva a otra categoría, buscando algunas cosas como conocer a Dios, desarrollar talentos, servir a otros y prepararse para la vida presente y la venida. Como alumnos, la educación que recibimos debe llevar a los siguientes puntos. El primero es tener confianza en mí mismo. Dígase, cuando estamos solos ya en la vida, saber pensar, decidir y accionar por nosotros mismos, porque ese es el punto completo de la educación. Lo siguiente es no actuar por la fuerza o el temor. Hay padres y maestros que se jactan de tener autoridad absoluta entre sus niños. Y indica el libro que si esos padres pudieran ver el futuro de la vida de sus niños, cambiarían esa metodología. Y cito una parte que dice White, que Dios nunca quiso que una mente humana estuviera bajo el dominio completo de otro. Otra es disfrutar de las relaciones sociales y sanas. Muchos padres entienden, y maestros, que para ejercer autoridad tienen que ser distantes y fríos a la hora de educar. Y así nunca van a tener, se van a tener el corazón dormido. Unos padres que he escuchado que dicen, yo no estoy aquí para ser amigo de ellos, para tener mi corazón, puede opinar eso, pero Dios indica que esa es la parte que nos insta a ganarnos el corazón de nosotros, que eso es importante. Reconocer el juicio experimentado y el buen consejo es otra cosa, eso no hay mucho que decir. Hay gente que entiende que hay un tope, pero no aprende, pero no deja de aprender con nosotros. Y vivir conforme a la voluntad de Dios. No hay que vamos a tener un manto aquí religioso en la iglesia, sino que es un estilo de vida permanente.
Me gustaría concluir con una parte que dice en la página 50. Debe inculcarse a los jóvenes que todos ejercen una influencia que se hace sentir constantemente sobre la sociedad, para mejorarla y elevarla o para rebajarla y degradarla. El primer estudio de los jóvenes debe consistir en conocerse a sí mismos y en saber cómo conservar sanos su cuerpo. Un estudiante exitoso no es solamente quien tiene buenas notas, sino el que lleva a la práctica lo que aprende, no solo acumular conocimientos, sino no solo qué yo sé, sino quién puedo ser. Eso es lo importante. Ahora yo quiero que todos los que son padres se pongan de pie, por favor. Todos los que son maestros también se pueden quedar de pie. Los que son maestros. Y finalmente, todos los que son alumnos. Muy bien. Yo quiero que entonces ustedes repitan, según el rol que usted tenga en este momento. Puede ser los tres. Si usted los tres, usted va a repetir después de nosotros lo que vamos a hacer. Los padres formamos el fundamento. Los padres formamos el fundamento. Los maestros guiamos el crecimiento. Los maestros guiamos el crecimiento. Los alumnos decidimos aprender. Los alumnos decidimos aprender. Muchísimas gracias, se pueden sentar. Y un último punto es que padres, maestros y alumnos, todos juntos, logramos el propósito de la verdadera educación, que es restaurar el nombre, la imagen de Dios. Amén. Muy bien, agradecemos a las familias que nos acompañaron hoy. Hicieron unas presentaciones realmente edificantes para cada uno de nosotros. El jurado está poniendo su calificación y mañana los esperamos en la escuela sabática a las 9 de la mañana. Tenemos una presentación más y el programa de los sábados. Así que queremos que todos se pongan de pie.